la Academia de Psicoanálisis y miembro del Comité de Ética del Hospital de la Carlos II. Bueno, ética, psicoanálisis, bueno, pues solamente van a tener ocupados durante algún tiempo esta mañana, afortunadamente. José Miguel Fernández Urbina, lo conocéis, es profesor de la casa, es profesor de la Universidad del País Vasco, de la Universidad Teal. Para mi fortuna es compañero del departamento, aparte de que, bueno, pues solemos intercambiar impresiones sobre las cuestiones que no tienen que ver con la historia y con el departamento. Y José Miguel es una persona muy indicada pues, para comentar al respecto sobre los aspectos que aparecen en la comunicación. ¿Por qué? Por tanto, simplemente presentar. Y a viernes, pues, no tengo que presentarla. Lamento que ya no esté con nosotros, pero estuvo bastantes años con nosotros y dejando una impronta, pues no es una frase que hay que decir porque hay que decir, sino porque es cierto. Bueno, se presentaré la siguiente parte, por favor, y gracias por haberme invitado y porque de alguna forma intentan que nos hace mejor, porque además lo hubiésemos dejado para que fuera cuarto lugar y bueno, pues así no me estoy una cita por el mundo. Bueno, el director que estoy ya hoy, supongo que de ser compañero, espero que la vida me quede. Hemos estado juntos unos cuantos años, vino este año y se marchó, estamos juntos, hacia bueno, las cosas de la universidad son como son y ocurrió eso. Y ocurrió pues, que había un profesor propio de la casa que ofrecía asignaturas optativas y entonces ante la oferta de profesor propio de la casa, pues que no era, pues no tenía un espacio, también fue una lástima desde ese punto de vista. Bueno, esta yo creo que la fundamental para que estoy aquí. Desde luego no estoy aquí como especialista en ninguna de las temáticas que se abordan en el libro. No soy especialista, sí soy una persona profundamente interesada en los problemas que se abordan en el libro. Interesada y vitalmente interesada. Lo he sido a lo largo de una trayectoria de vida que ya es demasiado larga y por la que he pasado por etapas muy distintas. Estuve durante muchos años, pues en un mundo en el que las cuestiones que se plantean aquí no eran cuestiones, eran tesis que se defendían y de ahí se tenía perfectamente claro qué es eso de ser humano. En el mundo mágico en el que me moví durante unos cuantos años no cabía la pregunta. Rápidamente te abandonaba la respuesta y tú te tenías que llegar a los parámetros que establecía esa respuesta. Es verdad que en ese mismo mundo me tenía instrumentos pues, para tener un cierto espíritu crítico. Decía Alejandro que pasé de las seguridades absolutas, de las dictaduras absolutas, pues a situaciones de duda profunda, vital. Y finalmente pues he derivado a ciencia del positivismo respecto no de que es el ser humano, sino respecto de bastantes las respuestas que durante mucho tiempo pues, fui recibiendo. ¿No? En estos momentos pues, soy bastante más escéptico respecto a algunas, pero que pues, muy implicado personalmente porque me preocupa realmente el tema. Vengo entonces aquí sin pretender pues, una experiencia, sino a deciros qué es lo que he visto en el libro que me ha removido un poco y acompañar y agradecer a Viernes, acompañar a esa presentación y agradecer a su presencia. Hombre, me gustaría, voy a terminar enseguida, pero me gustaría aportar 4 textos que yo en la asignatura que imparto aquí en una de las asignaturas, que es cultura vasca, pues introduzco por lo menos 2 a la hora de hacer la cultura. ¿No? Y he aprovechado esos textos y algún otro pues para que después Guillermo haga el debate y haga el primero de los textos no es un texto, es una definición que la filosofía escolástica tenía perfectamente clara, que es el ser humano, decía latín, animal racionalis, y subrayaba en mayúscula relacionalis. El ser humano es una realidad profundamente racional que tiene otra serie de inclinaciones, pero que la razón tiene que conseguir controlarlas absolutamente. Y si no las controlas, estás fuera de la ortodoxia y estás en el pecado. Bueno, pues ánima racionalista. Es ánima, es racionalista, son preguntas que se hacen en el libro.
El segundo texto es un texto provocador, yo no estoy de acuerdo con él, pero leyendo el día pasado en esta revista, Filosofía Hoy, leí este párrafo que me dejó un cierto sabor amargo, no sé si es la vista, pero amargo. Dice, por fin, en el último siglo, nos estamos aceptando como lo que somos. Si la pregunta es, ¿qué es ser humano? Nos estamos aceptando como lo que somos, una brillante especie animal. Ahí va. Bueno, son insustanciales todas las pretensiones de trascendencia y cosmovisiones varias que el propio hombre inventó para justificar que todo lo hacía para sobrevivir y obtener el máximo de conocimiento de sus semejantes. También se pasa. Los antinomias que han dejado encima de la mesa. Una de las antinomias que aparecen en los premios es felicidad, compromiso, límite. Felicidad, compromiso, límite, consecuencia. Otra antinomia, otro antinomio, individuo, soledad, comunidad, valores comunitarios, valores individuales, el desarrollo del individuo, la soledad. Bueno, otro antinomio, dudas, perplejidades, seguridad. Bueno, comentaba que en mi caso se podría ser inversa, ¿no? Desde la seguridad hacia las perplejidades y las dudas. Y después los paradigmas. ¿Qué valor tienen los paradigmas que dicen qué es el ser humano? ¿No? Sobre todo cuando dicen que hay que distinguir entre lo civilizado y lo salvaje. Bueno, el término civilizado es un traidor, en muchos términos que manejamos, porque etimológicamente civilizado viene de civis, de ciudadano, que es el que habita las cívitas. El que habita las cívitas, el que vive en un mundo urbano, es el ciudadano. Y el que vive fuera del mundo urbano es el rústico. Y en este esquema general, y secular además, el civilizado tiene una característica que decían ellos, la humanitas. Los que viven al modo de la ciudad son seres humanos. Mientras que el que vive en el ámbito rural tiene otra característica, que es la ferocidad. El que vive al modo urbano, la ferocidad. Es feroz, y se suele decir que hablan de los perros. ¿No? Bueno, entonces aquí tenemos una serie de retos, y el gran reto es universal de la historia de la humanidad, el que se mueve entre eros y fármacos, entre el amor, el sexo y la muerte. Son las grandes preguntas, y en toda esa red compleja de nomios, de antinomios, etc., pues se sitúa la pregunta, ¿qué es el humano? Yo no voy a contestar en la realidad. Eso sí, y sinceramente yo no he venido a hacer una crítica de la obra, la puedo hacer o no la puedo hacer, porque no me corresponde, pero sí os diré que es un libro tremendamente serio. No es un paseo, es un libro serio. Y segundo, aunque no me pertenece a mí me parece que es maravillosamente bien escrito. Pero no es una novela, no es una cosa maravillosa, no es una novela, es un libro de reflexión y que atraviesa por cantidad de ámbitos de reflexión importantes, desde la filosofía, la psicología. Y termino con una última referencia. Vamos a ver. Sí, está. Termino con esto. Dice, es un texto, y leo esto porque tiene razón de ser la aplicación de este libro aquí en las aulas de la experiencia. Estamos en las aulas, pero además hemos cumplido eso en las aulas. Dice en la contraportada, es un texto orientado fundamentalmente a quienes trabajan con personas. Y si es como acompañamiento de música, es un texto orientado fundamentalmente a quienes trabajan con personas. Sanitarios, educadores, y por sanitarios nos toca, por educadores o por educandos también nos toca, trabajadores de lo psicológico y lo social. Es un intento de continuar pensando sobre lo fundamental, esa extraña realidad compleja y difícil que es el ser humano. Bueno, pues tiene su sentido que se presenta aquí, porque durante los últimos años nos hemos dedicado, no sé si a educar, pero a participar en la formación en un proceso de formación mutuo entre el alumnado y quienes de alguna forma de vez en cuando nos unimos a la tarima y hacíamos algunos dibujos por ahí. Estas cosas ayudan. Y ahora, pues, te doy la palabra.
que me sujeten el papel que he escrito. En primer lugar, también darle las gracias a Lierni, compañera del grupo de investigación de psicoanálisis y medicina en la que llevamos ya unos 3 años, por darme la oportunidad de estar aquí y poder comentar este libro que ya he escrito, que coincido totalmente con Josecho en que es un libro serio y riguroso en toda la investigación que he llevado a cabo. También coincido en algunas cosas con las que ya ha dicho él. Me parece que hay una pregunta que recorre todo el libro, aparte de que es un ser humano, también creo que recorre todo el libro la pregunta sobre si es posible domesticar o adiestrar al ser humano y si tener un orden le haría más feliz. Creo que el libro muestra muy bien las consecuencias de intentar que todo encaje. En la primera parte del libro nos trae la novela Un mundo feliz de Aldous Huxley, escrito en 1932, que ya nos da una primera respuesta a esta pregunta. Nos dice que esto no es posible. Bien, es verdad que está escrito antes del gran desarrollo de todas las teorías cognitivas, pero ya eran conocidos los experimentos de Pavlov sobre el condicionamiento y Skinner, otro gran teórico de la modificación del comportamiento y de la conducta, es contemporáneo de este autor. Huxley relata en su libro, por un lado, que un mundo ordenado, donde todo funciona como un engranaje, es un mundo anodino, muerto, ya que elimina el deseo. Y por otro lado, nos muestra también que no se puede domesticar lo que Freud llamó la pulsión, tal y como muestra el autor en los personajes que no se someten a la unión establecida. Es decir, el libro muestra que más allá del control, del intento de control, de la ordenación, incluso en sus formas más perfeccionadas, no se va a poder evitar la contingencia, el azar, como el encuentro de Bernard con Emina y el amor, por ejemplo. Y tampoco va a poder borrar por completo las decisiones de un sujeto. Ahí están los personajes Bernard, Helmut, perdonad la pronunciación, que es horrible, o John, para mostrar esto. Me parece que este es el punto de partida de Lierni en el capítulo 1 para comenzar un recorrido por la biología, la filosofía, la tecnociencia, etc., buscando en cada una de estas disciplinas cuál es su conceptualización del ser humano. Orientada por la lectura de Freud y Lacan, Lierni muestra de forma clara los callejones sin salida que resultan de obviar que el ser humano no es como los animales. No funciona de la misma manera porque está atravesado por el lenguaje. Es por esto por lo que no se puede pensar el ser humano solo en términos de conducta o de estímulo-respuesta o de improntas cerebrales, por usar un término más moderno. Por supuesto que está la importancia de la evolución, la genética, el medio, lo cultural, etc. Pero sumando todo eso, no conseguimos explicar del todo qué es lo humano, qué nos hace humanos. Lierni nos hace reflexionar en esta cuestión cuando plantea que pretender explicar el ser humano desde la genética o desde la física cuántica es una falacia. Además, mi opinión es que explicarlo desde ahí desresponsabiliza al sujeto. Recuerdo un estudio científico sueco que estudió la infidelidad masculina y concluyó que la causaba una mujer, el alelo 334. Así que si un sujeto es infiel, no es su responsabilidad, es que tengo ese alelo. Lo siento, pero el estudio es solo para los hombres, las mujeres no podemos usar eso. Quiero decir, en un ejemplo de hacia dónde puede llevar la deriva de pretender que la genética explica todo lo humano, sin quitarle la importancia que tiene. Reducir lo humano al gen es no tener en cuenta lo funcional, el resto que queda de no estar adaptado a la naturaleza. Los animales tienen instintos que les indican lo que tienen que hacer, con el hambre, con la sed, con la sexualidad, con la mentalidad, etc. Esto en el ser humano está trastocado. Por ejemplo, una leona sabe perfectamente cuándo alimentar a su cría. El instinto le ha programado para ello. Una mujer lo tiene más complicado. En nuestra sociedad deberá escoger lactancia materna, lactancia artificial. Deberá también decidir alimentar a demanda o bien introducir la variable que
decisiones que ella tendrá que tomar influirán los pediatras, los foros de internet, las amigas, las hermanas y, como no, la madre y las suegras que la tienen. El bebé, por otro lado, se alimentará con mayor o con menor entusiasmo. Recordaba hace poco, me decía una paciente que cuando tuvo su primera hija estaba perdida y además uno le decía una cosa, otro le decía otra, otro cógeme, otro déjame, que hasta que ella pudo tener un poco de tiempo de comprender cómo lo quería hacer ella, estuvo un poco verdaderamente trastocada, ¿no? Vemos entonces en este ejemplo que para cada mujer aparecerán cuestiones singulares, más allá de las diferencias culturales e históricas. Nada de esto se observa en el reino animal. Algo tan aparentemente natural como la necesidad de la nutrición se encuentra de entrada alterada por el hecho de que el ser humano habla. Además, cada ser humano reacciona de manera distinta y singular a los acontecimientos de su historia. Existe lo imprevisto que da cuenta de la subjetividad humana y su singularidad. Me gustaría también señalar el interesante cruce que podemos seguir en algunos capítulos del libro entre la ciencia, en concreto la biomedicina y el capitalismo. Os animo desde aquí a sumergiros en el texto que desde luego consigue que nos pongamos a pensar. Y ahora me gustaría hablar de la segunda parte del libro, quizás porque para mí es más cercana, que tiene que ver con la cuestión de la enfermedad. Es indudable que en las últimas décadas el progreso de la biotecnología ha supuesto un avance radical en la medicina, pero hay que tener en cuenta que también ha dado lugar a la aparición de problemas muy complejos. No se trata de ponernos nostálgicos, pero creo que tiene su interés poder reflexionar sobre los problemas que ha traído el cambio de paradigma en medicina. La biología ha introducido un saber en la medicina que no puede pensarse sin la efectividad técnica. La medicina pasa a ser experimental, donde se justifica el progreso científico al que se le supone un carácter neutral, a pesar de que en muchas ocasiones hay conflicto entre progreso científico y bienestar humano. El objeto de la práctica médica no es ya solo el enfermo, sino que también se dirige al hombre sano. Cada vez el discurso médico trata de enunciar con más precisión en qué parámetros se reconoce un individuo normal. En los servicios públicos de salud cada vez tenemos más programas y procedimientos de hábitos de vida saludables para dejar de fumar, para gestionar las emociones, para gestionar el estrés, para gestionar el tiempo, etc. Que promueven también que existe la posibilidad de tener una relación de dominio sobre la mente, mediante pautas y aprendizajes, sin ninguna interrogación sobre lo que a uno le pasa en ese desorden que le compete y con el consiguiente efecto depresivo cuando la gente no lo consigue por mucho que ponga pautas y aprendizajes, que me parece que es un punto muy importante en este nivel. Así, es muy común poner a régimen la pobreza inmediatamente o poner una dieta hambre y secas que puede producir efectos nefastos o prescribir programas de ejercicio depresivos o someter a programas de desinfección alcohólica del tabaco de tóxicos sin saber cuáles son las coordenadas del sujeto con respecto a estas cuestiones. No digo que no haya que pero primero tiene que estar el tiempo de comprender por qué un sujeto hace lo que hace. No tener en cuenta qué función tiene para cada sujeto lo que hace, aunque esté desregulado, y no calcular los efectos de introducir una medida en ocasiones puede tener efectos desastrosos, tal y como nos muestra Kearney en el capítulo 3 del libro de la película Eso es verdad y la historia de Declive. Los tratamientos, la prevención y los estudios genéticos están orientados a constituir un hombre lo más normal posible. Esto se está convirtiendo en un modo de control social. La tecnología ofrece una gran potencia de cálculo y también un sueño que pronto será posible calcular toda la actividad humana, reduciéndola a comportamientos objetivables. Sin embargo, el uso indiscriminado de la ciencia y la posibilidad de intervención en lo más íntimo de las personas pone en juego no solo los medios de la medicina, sino también sus fines, tal y como plantea el informe Los fines de la medicina del tercer terminal.
cosa son las políticas sanitarias y otra los profesionales. Ahí nos encontramos con posiciones heterogéneas respecto de la política sanitaria y respecto de la práctica clínica. Muchos profesionales se sienten involucrados en su práctica, ya que en la relación clínica se encuentran no solo con la enfermedad, también con el enfermo. Y ahí se encuentran también con la demanda del enfermo, y eso no es sin consecuencias. Saben que la experiencia de estar enfermo incluye cómo se percibe, se convive y se responde a los síntomas, las incapacidades y el sufrimiento, y que la interpretación y el uso de los significados de estar enfermo pueden contribuir a que los cuidados que se prestan sean más eficaces. No se trata solo de hablar y escuchar a los pacientes, también, sino de tener en cuenta que en ocasiones con la palabra se pueden modificar algunas cuestiones subjetivas, que se puede modificar algo en el sujeto por la vía de la palabra, para conseguir una mejora en el tratamiento, por ejemplo. Y aquí sí quisiera señalar que los profesionales cada vez también están más angustiados, porque aquellos lugares que había en la medicina para poder hablar han desaparecido, con lo cual cada vez se encuentran más solos y más allá de tomar un café y fijarse, no tienen dónde dirigirse. Eso también es con consecuencia, me parece. Bueno, por no extenderme, había leído alguna cosa más, pero por no extenderme, decir también que todo el desarrollo de la bioética que aparece en los años 70 es un intento también, y lo plasma muy bien en el libro, es un intento de frenar la deriva tecnológica de la medicina, ¿no? Es intentar hacer una medicina más humanizada. Y bueno, una de sus apuestas es la medicina narrativa. Jeremy lo señala muy bien en el libro como la estructura de este método. Para terminar, decir que este libro me ha parecido un estudio riguroso que muestra las distintas corrientes de pensamiento que hay, mostrando que considerar como preeminente el científico es un reduccionismo, ya que lo llamado científico está en serie con otras disciplinas igual o más obras. Gracias. Bien, pues bienvenidos. Suscribo la mayor parte de lo dicho por quienes me han precedido, y efectivamente estamos ante un libro muy riguroso que a mí personalmente me ha producido una especie de revelación. Cuando lo iba leyendo tuve el recuerdo de cuando yo soy de un lugar distinto a esto, yo soy rústico, soy de un sitio muy asilvestrado, muy susto, muy agreste. Yo soy del Páramo, y la primera vez que siendo chaval me bajaron a San Sebastián del Mar, pues me quedé maravillado, me quedé admirado, una revelación, ¿no? Era algo fantástico y tal. Lo que pasa es que al poco tiempo de estar en la playa, bueno, pues ya no había lugar a la sombra, estaba el salitre que picaba, la playa se empezaba a llenar de gente, aquello empezaba a ser un poco, a poco que observaras veías que con las olas venían restos de detritus, de abandono, etc. Entonces ese panorama tan idílico, pues se ponía en contra. Yo creo que a partir de entonces ya mi vida ya fue no saber estar ni en la playa ni en el Páramo, estar perdido por todos los sitios, y en eso ha sido. Y tal vez por eso pues, soy un experto en terapias, en recibir terapias, en impartirlas, en recibirlas de todo tipo de modalidades, en fin, desde la psiquiatría tradicional con pastillitas hasta la psicología cognitiva, pasando por modalidades de psicoanálisis. Acabo de dejar el mindfulness, que está como muy moda, y la próxima vez el método de Danchari, la propiedad de ese todo eso, estoy perdidísimo siempre. Y el libro de Jeremy, que es un libro sobre pero claro, porque acentuando la realidad, cambió, pero también, como el pasó con el mar, luego me sobrecogió, pensando no era tan claro, ¿no? También a su vez me ha traído el recuerdo de un
libro que a mí me conmocionó mucho en los años 70, es decir, hace ya más de, en el siglo pasado, hace 40 y tantos años tan joven, que es el libro de Ivan Illich, La Nemesis Médica, que es un libro de Ivan Illich, como sabrán bastante de ustedes, pues fue un personaje muy peculiar, que era judío, pero también era católico por vínculos familiares, se hizo sacerdote, pero incluso fue jesuita, luego fue una especie de pensador anarquista, estaba contra todo, contra uno de sus textos más célebres era la desescolarización. Las escolarizaciones es crear normas, crear, en fin, rebaño, y tenía un libro que era La Nemesis Médica, que fue muy célebre, en el cual Iván Illich descubrió que había habido una huelga de médicos en Nueva York y durante esa etapa descendió la mortandad en Nueva York. Y efectivamente fue así, porque como bien saben ustedes, los hospitales se produce una cierta mortandad por infecciones hospitalarias. Y de ahí pues Iván Illich pues arremetía contra la clase o casta, como decía la médica, y propugnaba una especie de no medicina. Es curioso porque Iván Illich sufrió un cáncer y pasó de todo, con opio y con sustancias suyas por su cuenta y riesgo, y lo sobrellevó con un cáncer muy impactante en el rostro y tal, y fue coherente, aguantó como 10 años, etcétera, hasta que al final falleció, ¿no? Pues eso, Guillermo también está un poco en esta línea, perspectiva crítica heterodoxa, con el orden establecido, pues de agradecer por su valentía y por su capacidad de denuncia. Lo que pasa es que hay otro personaje que me llama la atención, que es Cioran. Cioran era un filósofo, como saben, muy proclive a cargarse todo, y que casi nada le hacía la pena, hipercrítico, y bueno, pues que más vale quitarse del medio, etc. Y sin embargo, pues este tío aguantó con otro cáncer pues un montón de años, con una enfermedad degenerativa, es decir, que no aplicó aquello que decía. Con lo cual, lo que quiero señalar es que efectivamente Guillermo sitúa muy bien a dónde hemos llegado con esta especie de lo que ella llama el cientifismo, la tecnobiomedicina, el convertirnos a todos en una especie de cosificación del mapa, según una nueva mujer, de aquí para allá, una especie de. Nosotros somos un poco mayorcitos que estamos aquí, recordar aquello de juguetes con los mecanos, pues el homo mecánico, ¿no? O sea, es cuestión de cambiar las piezas, cambiarlos, lo que se dice actualmente como con más, un vocablo más actual, el cyborg. Y eso es cierto, y esa pérdida de trato individualizado con el paciente, todo eso existe, ¿no? El problema es que yo, por ejemplo, de neurología hago un sobre al neurólogo, y en ese sobre va una cantidad, una cifra. Y ustedes habrán estado en alguna consulta de neurología, y todos los que estamos ahí estamos cabizbajos, y todos llevamos el sobre, y todos tenemos un cierto tembleque, y estamos incómodos, porque en el sobre va, por así decirlo, esa sentencia: vamos a pasar por quirófano, o no vamos a pasar por quirófano, o vamos a tener aplazamiento. Yo a la final del análisis pues la he intentado revelar, seducir, la he llevado a cena para que ponga menos cantidad de la que, pero ella es muy segura, tal y cual. Bien, y no sé lo que habrá puesto, lo que habría sobre. Entonces, claro, yo propondría a Guillermo que en este libro fantástico, en el que lleva a cabo una disección crítica de la situación actual, iba a leer algunos párrafos, pero yo voy a hacer todo porque ya más o menos los compañeros lo han orientado, de pues, ese control que ejerce el sistema médico contra nosotros los pobres pacientes, que lo es una especie de clientes mercancía, y cuando ella apela muy bien a un tratamiento, es decir, subjetivo, donde el médico pregunta si interesa por la individualidad
individualidad, la subjetividad del paciente. Es decir, es que no le veo yo al neurólogo ese día, estamos todos cabizbajos, todos con el sobrecito, todos sudando, disimulando, tal y cual, pues el señor neurólogo, que además va a quedar poco tiempo, porque somos muchos los afectados por la protesta de la próstata, pues haciéndonos un sondeo así, una especie de un tratamiento casi psicoanalítico, ¿no? Es lo que no veo, es el modo de buscar una alternativa a esta medicina que se ha impuesto y en la cual yo también he encontrado muy buenos profesionales. He encontrado buenos profesionales en el mundo de los psiquiatras que me han tratado, los psicólogos, etc., bastante honestos, en cuanto a lo que se suele suponer, pero también los he encontrado en la medicina convencional, ¿no? Gente muy entrenada, etcétera, con muchas limitaciones. Guillermo tiene la cualidad de que tampoco empecemos por el final, ¿no? Como ya acaba el libro, es cuando dice que tampoco ella misma tiene una respuesta. Dice, haber estado cerca de muchas personas con dificultades para vivir, de personas que sufrían por sus enfermedades o por otras causas, y haber abordado mis propias dificultades, me ha permitido comprobar lo complicado que resulta ofrecer una respuesta en cada caso, en cada situación. No pretendo, por tanto, ofrecer soluciones. Estas líneas son tan solo un esfuerzo de reflexión, una llamada a la necesidad de no dejarnos encandilar por cantos de sirenas. Nuestra época científica quiere saber todo, ver todo, poder todo. Efectivamente tiene este reconocimiento de la posibilidad de dar la respuesta. Y antes de concluir, me gustaría hacer un aspecto del libro donde la doctora demuestra una enorme perspicacia, habilidad, que yo creo que tenía que seguir ahondando por esa vía, que es la capacidad que tiene para destripar, para analizar tres grandes obras literarias, la novela de Aldous Huxley, Un mundo feliz, la novela de Solzhenitsyn, El pabellón del cáncer, y el relato, novela corta de Chekhov, Pabellón número 6. Es un modo de ver el fenómeno de la enfermedad y lo que rodea la enfermedad sumamente original, sumamente ilustrativo, y que yo lo animaría a que lo hiciera con temas de este país donde estoy hoy aquí ahora, aunque yo soy aquí, que podría contribuir a esclarecer bastante las cuestiones de la psicología colectiva de la sociedad vasca, y luego la animaría, porque se me ha encantado el análisis que hace de la obra de Huxley, extraordinario, pero también el que hace de la Solzhenitsyn y de Chekhov. En fin, me ha recordado a este otro gran psicoanalista, al de la psicoanálisis de los cuentos de hadas, es una obra clásica, no recuerdo ahora que llevó a cabo un estudio extraordinario sobre los ríos. Bueno, primero, gracias de verdad a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a las aulas por haber facilitado, especialmente a Conchi, la que he visto por ahí, por haber dado tantas facilidades para hacer esta presentación. Muchísimas gracias a los compañeros que estáis en la mesa. De verdad es un placer para mí vuestros comentarios, vuestra presencia. Y bueno, voy a intentar comentar algo, pero me habéis puesto una cantidad de deberes que no sé por dónde voy a continuar. Bueno, en primer lugar, realmente mi idea cuando escribí este tema son textos como los que habéis sido algunos míos, algunos os van a sonar porque son cosas que yo ya iba planteando en clase de una forma u otra, en los que llevo mucho tiempo dando vueltas, trabajando desde distintos campos, digamos, en la práctica y también en la teoría, porque yo tengo una cierta vocación por lo interdisciplinar y siempre tengo un poco esa idea de que me parece muy triste que realmente cada profesional o cada pensador esté encasillado de alguna forma en su saber y no se ponga a charlar con otros, a conversar un poco como desde diferentes disciplinas, desde diferentes enfoques vemos las cosas, ¿no?
Y a mí la cosa que me interesa realmente es la cuestión humana, y dentro de la cuestión humana, un poco qué idea tenemos en la actualidad sobre qué es un ser humano, porque en función de esa idea abordamos de un modo u otro el sufrimiento, la enfermedad y la diferencia, que son los dos subtítulos del texto. Realmente, bueno, pues hecho planteabas animal racionalis, ¿no? Realmente es una traducción un poco del ser de logos aristotélico, pero el logos realmente lo que es un lenguaje racional, ¿no? Entonces, para mí, lo característico fundamental, lo que nos diferencia de alguna forma, ¿no?, de otros seres vivos, es precisamente ser un ser de logos, un ser de lenguaje, porque el lenguaje atraviesa absolutamente todo lo que somos, nuestras percepciones, nuestras experiencias, nuestras vivencias, ¿no? Evidentemente, somos animales, pero no solo animales, o sea, hay esa parte biológica, digamos, del humano, pero precisamente lo que planteamos, esta característica de ser seres de logos, que hablamos, que lo hacemos a través de palabras, ¿no?, implica que somos seres vivientes, hablantes, sexuados y mortales, y que la vida para nosotros es un problema. Y bueno, me ha parecido muy preciosa la definición de Novalis de convertirse en ser humano es una obra de arte, porque realmente yo sí pienso que el ser humano, como decía Esther, no tiene un instinto, ¿no?, como decía Ortega, no tenemos manual de instrucciones, con lo cual estamos obligados a hacer nuestra propia obra de arte. Cuanto más hermosa, mejor a poder ser, ¿no? Y es una tarea complicadísima. Entonces, bueno, un poco en el texto pues, se hace este recorrido, bueno, qué hay de lo biológico, es todo biológico, qué hay de otros enfoques, cómo desde otras perspectivas se entiende lo humano, ¿no? Y un poco también qué idea de la felicidad tenemos en nuestra época contemporánea, un poco todos estos conceptos que tú planteabas, pues, hecho de felicidad, límite, porque realmente sí que en esta época, digamos, bueno, yo he tomado un poco los números cartesianos para establecer una hipótesis en la que podríamos pensar un humano, por ser un ser de lenguaje atrapado, digamos, en las dimensiones lingüísticas de lo imaginario, lo simbólico y lo real, obligados a hacernos nuestra propia vida en un contexto que está hoy en día absolutamente marcado por una alianza indisoluble entre el capitalismo, la tecnociencia y el poder. Entonces, en ese ámbito se mueve todo, y en ese ámbito, hoy en día, el ser humano tiene que hacer su propio proyecto. Y en este contexto vivimos un poco con, digamos, la fantasía de que el goce absoluto es posible, que todo lo podemos conseguir, que si tú quieres puedes, y el que no puedes porque no se esfuerza lo suficiente, y todo esto tiene consecuencias, y consecuencias muy tremendas. Entonces, bueno, es pensar un poco, plantear la hipótesis de que hay un límite, de que el ser humano no lo puede todo aunque quiera, porque precisamente por estar tan mal hechos, por ser seres sin instinto, sin saber sobre muchas cosas, no podemos tener ni el todo de la felicidad, ni el todo del saber, ni el todo de nada, absolutamente de nada. Por tanto, bueno, en esta coyuntura nos movemos y realmente eso es lo que dificulta tantísimo vivir humanamente, ¿no? Digamos, y tratar de buscar estas teorías de salvación en nuestra época a través de la tecnología, ¿no? La salvación por la creación de cyborgs o la creación de cualquier cosa que nos permita superar lo que somos, seres limitados y con faltas y dificultades. Bueno, voy a hacer un primer comentario para que luego podamos charlar, en este sentido, otro de los temas que a mí me preocupa mucho porque forma parte de mi experiencia, haber visto cómo se ha ido extendiendo un poco el ideal de la normalización, ¿no? Un poco lo que Esther hablaba de domesticación, de dominio, ¿no? Esta idea de que todo el mundo tiene que funcionar como es debido, como se supone que es debido, ¿no? Y el que se queda en el camino es porque no ha puesto suficiente voluntad, no lo ha hecho bien. Entonces, realmente si no tenemos en cuenta precisamente esa dimensión de falta y de que hay imposibles, de que no todo es posible para todo el mundo, llevamos a la gente a veces a lo peor, ¿no? Realmente no contar con esa imposibilidad, no aceptar eso, es lo que lleva también, como tú decías, ¿no?, al efecto depresivo, pero también a que a veces
si yo sé cuál es tu bien y tú no lo haces, entonces te machaco. Entonces es algo que realmente para la gente que trabaja en el campo social, ¿no? O gente que tiene serias dificultades para mantener a veces un trabajo, una vivienda, una vida más o menos digna, la respuesta que reciben es no hacer lo suficiente, ¿no? En lugar de entender que, bueno, que no todo el mundo va a poder encontrar la misma salida en la vida, que hay que ver un poco cada caso que se juega y cuál es el bien para esa persona, ¿no? Que puede ser totalmente diferente del de otro. Entonces me parece muy importante esta idea también que yo trato de reflejar, ¿no? De que hay lo imposible, de que hay también, por supuesto, el sujeto que decide y también, ¿no? Es importante respetar eso. Y hay también la responsabilidad del sujeto. Este tema de la normalidad también está relacionado con la medicalización de la vida que todo lo demás, ¿no? Es un poco esta idea de que realmente el ámbito biomédico se ha extendido ya a todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y marca las pautas de lo que es una buena vida, de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer. Y en este nudo indisoluble, digamos, entre la tecnociencia, el capitalismo y el poder, se ha introducido también, digamos, esta dictadura de la evaluación, del cálculo, todo tiene que ser cuantificado, medido. Y entonces resulta que nos encontramos ante el problema de que, como el ser humano no está escrito en caracteres matemáticos, como diría Galileo, no se puede medir. Entonces, a toda costa se intenta establecer cualquier tipo de mecanismo. Una noticia que se ha inventado una máquina para medir las emociones. Además es que, perdona que sí, sí. Pero además, si uno mira el titular y luego el contenido, hay una diferencia notable. El titular es que si ya se ha configurado una máquina para medir emociones. Pero luego el contenido dice que están haciendo un experimento donde parece que se va a poder medir las emociones. Son cosas muy diferentes, ¿no? Y además hablan de emociones neurofisiológicas. Entonces, bueno, en definitiva, lo que estoy muy de acuerdo con lo que dice, bueno, se puede reducir todo, aparte, se puede reducir lo mental y lo cerebral, parece que eso es toda la parte de Sí, y bueno, un poco en este tema de la cuantificación y de la protocolización, que estos días, por el tema del ébola, ha sido la palabra estrella, el protocolo, ¿no? Esta idea de pensar y realmente que se está instaurando en muchos profesionales de que la respuesta a lo que pasa en la clínica de cualquier tipo es el protocolo. O sea, realmente es tremendo, porque lo que se hace es una inhibición del acto clínico por el protocolo. Y los protocolos están muy bien como una orientación para un clínico, pero no cuando terminan sustituyendo el criterio clínico para seguir un protocolo y cuando ocurre algo que no está en el protocolo ya no se sabe qué hacer, ¿no? Realmente hay un riesgo porque se está realmente desvalorizando el valor propio del acto clínico de los profesionales, ¿no? Entonces, bueno, me parece importante porque algunas personas que leen el libro puede quedar cierta idea de una crítica a la ciencia, pero realmente no es lo que he pretendido, ¿no? Creo que es muy importantísimo distinguir la ciencia del cientificismo. Y bueno, he tomado la referencia de un científico, Javier Peteiro, que escribió un libro maravilloso que realmente os lo recomiendo, que es El totalitarismo científico, en el que analiza muy bien la diferencia de lo que es la ciencia al cientificismo. Creo que es muy importante tener estas cosas en cuenta y tratar de explicar todo lo humano a través de lo cuantitativo, científico, de lo medible y demás, es cientificismo, porque lo humano no se puede reducir a eso. Bueno, Randy, ya siento que me hayas quedado como la playa. Sí, es verdad. Bueno, me ha gustado un poco tu comienzo, ¿no? Cuando decías esta cosa de estar perdido, ¿no? Porque perdido es un poco, está incluido en el título y eso significa que ha sido fundamental en mi vida también, ¿no? Y yo creo que el humano, si no está un poco perdido, mal anda, ¿no? Entonces, bueno, antes también alguno me preguntaba por el título, si queréis lo comentamos. Yo creo que lo mismo que decía de la ciencia y el cientificismo, también es verdad que hay una
prescinde un poco de cosas que son fundamentales, pero es una crítica que yo no la planteo como una antimedicina o una medicina, sino como algo necesario a pensar, porque evidentemente me parece que sería ridículo ser contrario a los avances médicos, a lo que la biomedicina aporta, pero eso no quita para que seamos capaces de analizar las consecuencias que eso está teniendo a nivel del sufrimiento del ser humano, ¿no? Y creo que se puede intentar, pues precisamente eso, no dejando de pensar, hablando, planteando todas estas cuestiones para que al menos se pueda paliar algo de esta eliminación del sujeto marginalizado, ¿no? Por tanto, no estoy en contra de la medicina. Creo que es muy importante, aunque evidentemente no puedo dar soluciones a los dilemas contemporáneos, pero creo que hay que hablar, que hay que pensar, que hay que reunirse entre diferentes y plantear que todas estas cosas pasan y también un poco ponerse en una posición un poco de resistencia, de no decir sí a todo, pues no, pues yo con esto no estoy de acuerdo realmente, ¿no? Ahora, ¿cómo hacerlo? Es complicado, porque bueno, pues cada uno al final está metido en su trabajo, en su parcela, en sus cosas, y es muy difícil encontrar espacios para hablar con gente diferente. Entonces yo con la presentación del libro estoy aprovechando, estoy guiando a mucha gente porque es un poco la esperanza de que también pueda circular algo de esto por otros ámbitos y no sé, pueda surgir algo en donde estamos trabajando social que trabaja en la educación y planteaba que ellos en bienestar social también tienen este problema, están todo el día haciendo papeles, todo el día burocracia, no pueden ver en casos que fracasan en diferentes recursos cómo hacer, qué plantear. Creo que hay cosas que se pueden hacer. Y la de la literatura, te agradezco mucho, Elena. Y realmente, bueno, he introducido un poco comentarios a novelas que me parecían pertinentes para lo que luego se hablaba en la teoría, porque yo disfruto muchísimo con las novelas. Y me parece que es un campo para aprender, para disfrutar maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, pues era una manera también quizá de hacer accesible la lectura a algunos temas. Y bueno, yo con esto ya os agradecería si queréis hacer preguntas, comentarios a lo que se ha dicho. Yo venía a pasar un rato y me ha caído la Wikipedia en la cabeza. Yo le expliqué. Y entonces, como te he preguntado el título del libro, que no lo entendía, no entendía el título en su totalidad, me he dado cuenta que la respuesta estaba aquí entre nosotros. Resulta que creo que el ser humano es el que se va muriendo o va dejando de vivir, pero mientras va pasando eso, está enseñando a nosotros a vivir. Eso lo acabo de ver aquí. Esa es la respuesta que ha dado la charla hasta ahora. No sé si es válido. Bueno, es la tuya. De todos modos, lo del título, ¿no? La pérdida del humano, y con Antonia, de la editorial, hablábamos de lo humano, del humano. Y ahora no, es del humano, ¿no? Porque para mí tenía un poco el doble sentido, ¿no? De que humanizarse es perder algo, en el sentido por ser precisamente como comentaba, ¿no? Ese ser en falta, con dificultades, que por ser un ser que no tiene un instinto, que tiene que andar continuamente haciendo algo con su vida, ¿no? Es decir, hay algo que humanizar significa perder, no decir un ideal de totalidad o de un absoluto, pero hoy en día, por no querer perder nada, estamos, para mí, en el camino de perder lo propiamente humano. Entonces era como un juego con el perder, ¿no? Hay algo de lo humano que es meditar, o sea, por entrar en el lenguaje, perdemos, ¿no? este absoluto, esta totalidad, pero es algo que lo llevamos muy mal, que no queremos aceptar que somos seres que nos faltan cosas. Entonces, por tapar eso, podemos decir, vamos a tener un camino en el que corremos el riesgo de que lo humano propiamente dicho se pierda. Pues lo mejor que tiene el humano es precisamente eso, ser humano. ¿Cómo se va a perder eso? No se puede perder eso. Bueno, hay toda una serie de teorías que, bueno, así un poco, no con gran profundidad, pero señalan en el libro, como el posthumanismo, las teorías Figure y demás, que pretenden superar lo humano porque consideran que el ser humano
ya no se soporta más. O sea, que son totalmente precarios, mal hechos para el mundo, y entonces hay que ir más allá. Y hay que crear un ser, pues precisamente eso, que no tenga ningún tipo de límite ni de falta, que viva eternamente, que no tenga ningún padecimiento, etc. Quisiera recordar también todas las teorías genéticas de perfeccionamiento que están empezando, pero que en pocas décadas veremos todo su auge, el perfeccionamiento animal. Luego ese libro está particularmente bien tratado el fenómeno este del circo, vinculado al racionalismo, vinculado a filtros, estos programas, etcétera, que es prácticamente la información supuestamente científica que recibimos, ¿no? Y que crea ayer con un amigo en un tierno, estaba con otro que había leído no sé qué sitio que había descubierto un modo de curar el cáncer. Y luego, como la compañera ha dicho, de ver esta mañana la noticia, claro, los titulares, cuando yo que estaba para allá muy lejos, claro, el periódico es nacionalista, Fernando Trae, y en fin, está particularmente bien tratado, tanto otros temas de este libro, pero ese es un aspecto que es muy actual, que es muy vigente, que nos modera lo quiere y que Guillermo no ha pillado desde el punto de vista de muchas veces y nos avisa de los fines, el programa de Iker, no sé qué, el 4, el 8, haciendo publicaciones pseudo que las leemos y lo que nos dicen pues fueran ya hechos ya comprobados, descubiertos y operativos. Y también nos el libro, el fenómeno de que acabamos de hablar ella del transhumanismo lo explica muy bien, lo ponemos mucha atención, este fenómeno psico, esta especie de convertirnos en una especie de mente cibernética y genética, que sí que parece que está el tema algo muy hay muchas cosas. Sí, de hecho, un poco esto nos suena a ciencia ficción, pero realmente hay gente que se está teorizando porque tiene la idea de que en el futuro les van a resucitar, o sea, no sé por qué interés, pero... Y entonces tuve la curiosidad de entrar a mirar cuánto cuesta criogenizarse, por ejemplo, 60.000 euros si te criogenizas por la cabeza y 120.000 el cuerpo entero. Entonces, bueno, la gente cree en estas cosas, o sea, porque... el tamaño de la cabeza de entonces, bueno, es verdad que hay algo un poco a veces que suena a chiste, pero no, es que no es chiste, porque además, de hecho, toda una serie de políticas actuales que se basan en el perfeccionamiento humano y que van un poco en esta línea, la línea que está muy estrambóticamente plantea el transhumanismo, pero más modestamente se plantea desde las neurociencias, desde el cognitivismo, desde todos los campos. Entonces, bueno. Sí, hay todo un debate además sobre, hace unos años estuve en el departamento de genética de la Universidad de Deusto y trataban esto, poder elegir el sexo del hijo, según ellos, si desea heterosexual, no se lo van a hacer, el color de ojos, el coeficiente intelectual, etcétera, 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 todas estas cuestiones están en marcha. Y además aquí el debate fundamental era la igualdad de oportunidades. Como bien señalas, no a todo el mundo se lo van a pagar. Era la preocupación, no la posibilidad de hacerlo. La preocupación era si todo el mundo la igualdad de oportunidades y lo que eso suponía políticamente. Bueno, evidentemente no me toca a mí poner nota, pero sí que tengo que decir que si la lectura del libro es profundamente interesante, de verdad, no estoy realmente yo aquí producto. Los que hemos estado aquí, las que hemos estado aquí, hemos ganado la nosotros. Ha sido
profundamente interesante, y si la notaba que estábamos pocos al principio, pues no lo lamento. Me da pena pues, que hayamos estado juntos, pero los que hemos estado hemos aprovechado, yo creo que una reunión realmente interesante. Y no es hacer retórica barata, es que ha sido algo precioso para un libro que yo voy a aconsejar, que a mí me pareció profundamente interesante y profundamente serio. Bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad, ¿eh? Y comprar el libro.